Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Nico Más. Hoy es viernes 28 de agosto y estas son las principales noticias para este nuevo breve informativo. Familiares de Eldel Fernández sospechan que el sargento, que estuvo desaparecido por más de una semana antes de ser hallado muerto colgando de un árbol, fue secuestrado y asesinado para evitar que testificara contra el superior a quien había acusado de agredirlo sexualmente. Esto, aunque las autoridades militares y la policía de Temple dicen que no hay indicios de que fuera un asesinato. En Wisconsin, instruyen de cargos al joven de 17 años de edad, originario de Illinois, por la muerte a tiros de 2 manifestantes y por dejar herido a un tercero durante una protesta contra la injusticia racial y la brutalidad policial en la ciudad de Kenosha. En medio de las protestas, en Washington, y con un discurso de más de una hora, pronunciado desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aceptó formalmente la nominación presidencial de su partido en la última noche de la Convención Nacional Republicana. El catastrófico huracán Laura arremetió contra la costa del Golfo de México como un huracán de categoría 4, dejando al menos 6 muertos a su paso por Luisiana. El fenómeno azotó con fuertes vientos y lluvias, destruyendo casas y edificios, derribando árboles y causando apagones e inundaciones. Poco más de 1 millón de estadounidenses solicitaron el seguro de desempleo la semana pasada. El Departamento de Trabajo informó haber recibido 98,000 solicitudes menos de las 1.100.000 recibidas la semana anterior, señal de que la pandemia del COVID-19 sigue amenazando al mercado laboral. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Nico Más, siempre con la verdad. La abogada Natalie Cowan, que representa a las familias Fernández y Guillén, acusa a los líderes del ejército de haber creado un ambiente humillante que condujo a la muerte de Eldel Fernández en la base militar de Fort Hood. Fernández es el sargento que llevaba más de una semana desaparecido antes de ser hallado muerto. Aunque hasta la fecha las autoridades no han dicho si la muerte de Fernández fue un suicidio o un asesinato, la abogada Natalie Cowan dice que el mando de Fort Hood tiene las manos manchadas de sangre y que el sargento de 23 años de edad siguió siendo víctima de acoso, menosprecio, intimidación y novatadas, aunque había sido transferido a otra unidad dentro de la base militar, después de haber reportado que un sargento superior le había tocado las nalgas en un cuarto de suministros. He reports and what happens? Look at this. Look what's happened. Ever since then, they put him in a different unit. They bullied him, harassed him, hazed him, called him to work when he wasn't even supposed to be at work. Nighttime, come back to work. He said that they would just make him sit there for hours. They just wanted to destroy his spirit. Sin embargo, el agente Damon Phelps del Comando de Investigación Criminal del Ejército indicó que estas son afirmaciones sin fundamento. Phelps reportó haber completado una pesquisa legal íntegra y dijo que el sujeto investigado tomó y pasó un examen polígrafo y que no hay testigos que puedan corroborar las alegaciones del sargento Fernández. Cowan, por su parte, indicó que aunque Fernández parecía tener pensamientos suicidas y estuvo hospitalizado por 6 días, el sargento no tenía ningún problema mental cuando se unió al ejército, pero asegura que todo cambió en mayo, cuando fue agredido sexualmente por otro hombre de rango superior, razón por la cual ya no quería ni regresar a Fort Hood. Our military does not sign up to get destroyed and broken from sexual assault and rape and harassment. They sign up to take a bullet, not to be raped and not to be assaulted, and definitely not to be asked by the command whether it's true or not. Or said to Elder, well, it was just you two in a room. There was no witnesses, you know. Well, just because there's no witnesses doesn't mean it didn't happen, everyone. That's hurtful. El caso de Fernández se produce a menos de un mes del entierro de la especialista Vanessa Guillén, la joven soldado víctima de acoso sexual que fue brutalmente asesinada supuestamente por otro soldado en una sala de armas de Fort Hood. La desaparición y muerte de Eldel Fernández, Vanessa Guillén y de otros soldados ha llevado a familiares de las víctimas, activistas y líderes políticos a exigir una investigación congresional independiente. Fernández fue acosado sexualmente, asaltado sexualmente, lo abusaron
mentalidad? ¿Qué más necesita el Congreso, los senadores, para que pasen el bill? CID, pura mentira tras mentira. Mienten y mienten, no te ayudan en nada. Tienen toda la tecnología y los materiales para investigar y encontrar a personas, pero no pueden encontrar a Fernández ni a Vanessa. Fernández fue visto por última vez el 17 de agosto, cuando un sargento superior lo llevó a donde él vivía antes, tal y como lo pidió el sargento, tras ser dado de alta del hospital militar Carl Darnell. Prometió llamar a su madre cuando saliera de la clínica, pero nunca lo hizo. El coronel Patrick Disney, comandante de la primera división de caballería, dijo que Fernández fue visto por última vez fumando un cigarrillo fuera de la residencia en Killeen, Texas, pero su compañero de cuarto dice que este nunca lo vio llegar allí. Su familia lo reportó desaparecido 2 días después y luego, tras una semana de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado colgando de un árbol cerca de las vías de un tren en Temple, Texas. Las autoridades militares y policiales han dicho que no hay evidencia de juego sucio ni indicios de que fuera un asesinato, pero la investigación aún continúa. La familia Fernández, por su parte, sospecha que el sargento fue secuestrado y asesinado para evitar que testificara contra el superior a quien había acusado de agredirlo sexualmente, por lo que solicitó un informe de autopsia. La base militar de Fort Hood ha acaparado titulares debido a los muchos casos de acoso, agresión sexual y asesinato reportados este año, una cifra mayor a los casos registrados en cualquier otra base militar. Con el fin de solucionar este problema, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, nombró 5 expertos independientes como parte de un panel que investigará si el personal de Fort Hood y la comunidad circundante permitieron florecer un clima de acoso sexual y discriminación. Pasamos a Wisconsin. La Fiscalía de Kenosha presentó formalmente 6 cargos criminales contra el joven de 17 años de edad acusado de matar a tiros a 2 manifestantes y de herir a un tercero durante las protestas en Kenosha. El fiscal de distrito de Kenosha, Michael Gravely, formuló la acusación en contra de Kyle Rittenhouse, que será juzgado como adulto y quien podría enfrentar una sentencia obligatoria de cadena perpetua si es hallado culpable de homicidio intencional en primer grado, el delito más grave bajo las leyes de Wisconsin. Rittenhouse también fue instruido de un cargo de homicidio imprudencial, otro de intento de homicidio intencional y 2 cargos de negligencia, todos por delitos graves. Según varios medios, el joven estaría obsesionado con las fuerzas policiales, tiene afinidad con grupos de milicianos justicieros y le gustan las armas de fuego. Sale en varios videos asistiendo informalmente a la policía en el control de las masivas manifestaciones que se realizan en Kenosha, protestas desatadas después de que el afroamericano Jacob Blake recibió al menos 7 balazos por la espalda de un policía que intentaba arrestarlo. Pero por alguna razón, las autoridades no actuaron inmediatamente para contener ni detener a Rittenhouse, quien estaba armado con un rifle semiautomático, y lo vinieron arrestando al día siguiente. El abogado de Rittenhouse dijo que el adolescente estaba actuando en defensa propia. Blake fue operado de urgencia y quedó hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Supuestamente, tras recuperar el conocimiento, miró a su padre y comenzó a llorar. Y sus primeras palabras fueron: ¿por qué me dispararon tantas veces? Pero lo más que le molestó a su padre fue ver que la pierna de su hijo estaba encadenada a la cama del hospital, ya que de ninguna forma iba a poder levantarse porque quedó paralizado de la cintura para abajo. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo que no podía imaginar por qué Blake estaba esposado o si sería necesario tenerlo de esa manera. También prometió buscar la mejor forma de ayudarlo en su recuperación. El miércoles, las autoridades de Wisconsin dijeron que el hecho se produjo cuando los oficiales respondían a la llamada de una mujer que contactó a la policía diciendo que su novio estaba presente, aunque se suponía que no debía estar en ese lugar. En una llamada policial, un despachador nombra a Blake y dice que éste tomó las llaves de la denunciante y que se negaba a irse. Aún no se sabe por qué los policías trataron de arrestarlo, y aunque Blake supuestamente admitió tener consigo un cuchillo, los investigadores no han dicho si este blandió o amenazó con usarlo.
Los policías trataron de arrestarlo con sus pistolas eléctricas, pero no lograron detenerlo. Blake fue baleado por el uniformado Rosten Chesky 7 veces y las balas cercenaron la médula espinal, destrozaron vértebras y causaron daños severos a otros órganos. Los investigadores estatales no indicaron por qué el agente disparó tantas veces y frente a 3 de sus hijos que estaban dentro de la camioneta. Chesky y los otros oficiales involucrados, identificados como Vincent Arenas y Brittany Meronek, fueron puestos en licencia administrativa. Continuamos con la Convención Nacional Republicana. El presidente Donald Trump aceptó la nominación oficial de su partido y arremetió contra Joe Biden, calificándolo como, cito, un desventurado político de carrera que pondría en peligro la seguridad de los estadounidenses. Con un discurso de más de 1 hora, en medio de un tenso periodo de protestas por la inequidad racial, de un colapso económico y el catastrófico impacto del coronavirus, el presidente Donald Trump optó por provocar el miedo del electorado, asegurando que la situación podría empeorar si él no es reelegido en los comicios del próximo 3 de noviembre. Reafirmando haber cumplido con sus promesas durante su gestión y con un discurso desafiante, Trump dijo que contará con una vacuna pronto, señal de una eventual victoria contra la pandemia del COVID-19, que ha dejado casi 181,000 muertos y millones de desempleados, y que ha infectado su administración y su campaña de reelección. Su discurso fue pronunciado desde un conocido y controvertido escenario, el jardín de la Casa Blanca, rompiendo la tradición de no utilizar la mansión presidencial para eventos de campaña. El mandatario se proyectó como un firme defensor del estilo de vida estadounidense, del ataque de las fuerzas radicales. Declaró que la agenda demócrata es, cito, el conjunto de propuestas más extremas que haya presentado alguna vez un nominado de uno de los grandes partidos políticos. As long as I am president, we will defend the absolute right of every American citizen to live in security, dignity, and peace. If the Democrat Party wants to stand with anarchists, agitators, rioters, looters, and flag burners, that is up to them. But I, as your president, will not be a part of it. The Republican Party will remain the voice of the patriotic heroes who keep America safe and salute the American flag. Los discursos de cierre de la convención, hechos ante 1,500 invitados que no cumplieron con el distanciamiento social y muchos que tampoco usaron las mascarillas recibidas en la entrada, se escucharon en medio de las masivas protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Desde allí se escuchaban los gritos y abucheos de los manifestantes que protestaban contra el caso ocurrido en Kenosha. Otro de los que también habló fue el abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien habló sobre la muerte de George Floyd. Giuliani dijo que Biden es parte de la izquierda de los movimientos Black Lives Matter y Antifa, que, según él, han secuestrado y convertido las protestas pacíficas en revueltas brutales y violentas, con actos de desobediencia civil y saqueos. The Democrats are urging you to vote for an obviously defective candidate. Biden has changed his principles so often, he no longer has any principles. He's a Trojan horse with Bernie, AOC, Pelosi, Black Lives Matter, and his party's entire left wing, just waiting to execute their pro-criminal, anti-police, socialist policies. Al caer el telón sobre la convención republicana, inició una enorme exhibición de fuegos artificiales frente al monumento a Washington, coronada con explosiones que formaron la frase Trump 2020. En tanto, a través de un comunicado, el Comité Nacional Demócrata dijo que la Convención Nacional Republicana fueron 4 días de mentiras, distracciones baratas y declaraciones fuera de la realidad. Acusan a Trump y a los republicanos de evitar asumir la responsabilidad por 4 años de un liderazgo fallido con resultados desastrosos. Agregan que en esta convención se ignoraron las crisis de las comunidades latinas.
Seguimos con el catastrófico paso de Laura, que tocó tierra en Texas y Luisiana como un huracán de categoría 4, convirtiéndose en una de las tormentas más poderosas en azotar a los Estados Unidos. Laura ahora amenaza a la costa este, donde podría azotar como una tormenta tropical con vientos sostenidos de 40 millas por hora. Laura provocó 6 muertes a su paso por Luisiana y partes de Texas, donde las autoridades evalúan los daños y dieron inicio a las labores de rescate y recuperación, proceso que podría tardar días y que podría dificultarse debido a las tormentas eléctricas y al calor sofocante que afectan el área este viernes. El fenómeno climático causó el desplome de edificios y dejó vecindarios enteros en ruinas y unos 900,000 hogares y negocios sin electricidad. Los vientos del huracán alcanzaron una velocidad de 150 millas por hora, derribaron árboles e interrumpieron el servicio eléctrico en varios estados. Aunque 11 horas después de su azote en la costa del Golfo perdió fuerzas, Laura inundó la parte norte de Luisiana y provocó daños en Arkansas y Mississippi, con intensas lluvias y tornados. En Estados Unidos, poco más de 1 millón de personas solicitaron el seguro de desempleo la semana pasada. Estos son, según el Departamento de Trabajo, 98,000 solicitudes menos de las presentadas la semana anterior. El número de solicitudes de beneficios por desempleo ha superado el millón todas las semanas, menos una desde finales de marzo, y antes de la pandemia, las solicitudes nunca pasaban de 700,000 semanalmente. Expertos indican que la nueva cifra es señal de que la pandemia del coronavirus sigue amenazando el mercado laboral, al tiempo que las ventas de viviendas, autos y otros sectores de la economía se recuperan del colapso de varios meses. Se estima que más de 14,500,000 personas actualmente cobran el seguro de desempleo tradicional, comparado con unos 1.7 millones que lo recibían hace un año, prueba de que una gran cantidad de familias depende de este subsidio para mantenerse a flote. Pero esta cifra podría ser mayor si se tiene en cuenta a los muchos trabajadores inmigrantes que por su estatus migratorio no califican para recibir este subsidio, o algunos que han pasado días o hasta semanas esperando que el Departamento de Trabajo procese sus reclamos. Eso es todo por hoy. Gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Recuerden que Enico Más es un breve informativo siempre con la verdad.